Vamos a meternos de lleno en el siglo XVI español, una época de un poder, de una escala que nunca se había visto antes. Pero, y aquí viene lo interesante, es una época que también escondía una fragilidad tremenda. Hoy vamos a desentrañar esa gran paradoja del Imperio español. Es que esta frase lo resume todo de una manera brutal. No estamos hablando de una evolución lenta, de un proceso de siglos. ¿Qué va? Esto fue una auténtica explosión. Pensemos por un momento. En lo que dura una vida humana, el mundo conocido se puso patas arriba y la península ibérica estaba, de repente, justo en el centro de todo. Y esa es la palabra clave para entenderlo todo: desbordamiento. Porque no fue solo una expansión militar o territorial, que también fue una energía cultural, política, económica, que simplemente se salió de sus márgenes e inundó el planeta, cambiando las reglas del juego para siempre. Vale, pero ¿cómo se llega hasta ahí? Porque claro, antes de dominar el mundo, los reinos hispánicos tuvieron que convertirse en algo completamente nuevo. Tuvieron que pasar de ser un conjunto de coronas a una auténtica maquinaria imperial. A principios de siglo se da una especie de tormenta perfecta. Por un lado, Castilla y Aragón ya actúan como un bloque único, con una fuerza militar y política temible. Y justo en ese momento, América deja de ser una promesa lejana y de repente, ¡boom!, empieza a enviar una cantidad de riqueza que nadie, en sus sueños más locos, podría haber imaginado. ¿El resto de Europa? Pues miraba entre la fascinación, la envidia y sobre todo el miedo. Y aquí está el quid de la cuestión, el gran cambio de mentalidad. La identidad se transforma. Ya no se puede hablar de un país o de un reino a la manera tradicional. No, se convierte en otra cosa, en un sistema global, en una red de territorios conectados que abarca el planeta, con su centro neurálgico en la península. Y si hablamos de ese desbordamiento, pues tenemos que cruzar el charco, claro, porque es allí, en las Américas, donde esta nueva fuerza se va a manifestar de la forma más violenta y dramática. A ver, fijaos bien en las fechas, en la escala de tiempo. No estamos hablando de siglos, estamos hablando de décadas. Es que en un abrir y cerrar de ojos a escala histórica, los dos imperios más poderosos y extensos de América, el México y el Inca, simplemente se derrumban. La velocidad de ese colapso es algo que todavía hoy nos deja perplejos. Pero ojo, sería un error enorme pensar que esto pasó solo por la superioridad de las armas, por los caballos y los cañones. La realidad es infinitamente más compleja. Los conquistadores fueron increíblemente astutos, explotando las divisiones que ya existían allí, aliándose con pueblos que estaban sometidos a esos grandes imperios. Y luego, claro, está el factor invisible, pero seguramente el más mortífero de todos: las enfermedades que llegaron de Europa y para las que la población nativa no tenía ninguna defensa. Fue una catástrofe demográfica. Esta cita es dura, pero es que da en el clavo. No fue un encuentro entre iguales, ni mucho menos un descubrimiento mutuo. Fue una asimilación, una incorporación por la fuerza a un sistema mundial que no era el suyo. Y de esa incorporación tan brutal nace la gran paradoja del imperio. Su mayor fuente de poder, esa riqueza casi infinita que llegaba de América, se convirtió a la larga en su mayor debilidad, en su talón de Aquiles. Imaginemos por un momento ríos, auténticos ríos de plata y oro cruzando el Atlántico sin cesar. Cantidades nunca vistas que lo pagan todo: los ejércitos, los palacios, las guerras, toda la ambición global de los monarcas. Esta es la gasolina que mueve la maquinaria imperial. Aquí se ve clarísimo. Por un lado, la riqueza te da un poderío militar y político increíble. Eres el árbitro de Europa. Pero por el otro lado, es una trampa mortal. La economía se malacostumbra. Te acostumbras al dinero fácil que llega de fuera y dejas de producir. ¿Para qué vas a desarrollar tu propia industria si puedes comprarlo todo a Flandes, a Italia o a Inglaterra? Se empieza a gastar mucho más de lo que se produce en casa. Y ahí la tenemos. La primera gran fisura, la primera grieta seria en el sistema. Por fuera, el imperio es un gigante imponente, el más poderoso del mundo. Pero por dentro, su base económica, paradójicamente, se está volviendo hueca, se está volviendo frágil. Y hablemos de la escala de ese gigante, porque el Imperio Español se convierte en la primera potencia verdaderamente global de la historia, el famoso imperio donde no se pone el sol. Pero claro, mantener ese estatus, mantener esa red, tenía un coste sencillamente astronómico. Es que su poder se extendía por todo el planeta. Pensemos en ello, desde los Países Bajos hasta Perú, desde el sur de Italia hasta las Filipinas, en Asia. Era una red que de verdad conectaba 3 continentes y los 2 grandes océanos. Pero claro, ¿qué pasa cuando eres tan grande y poderoso? Pues que tienes enemigos por todas partes. Y el imperio se ve metido en un estado de guerra perpetua. No es una guerra, son todas las guerras a la vez.
contra Francia por el control de Europa, contra el Imperio Otomano por el Mediterráneo y contra los nuevos estados protestantes por la unidad religiosa, un desgaste militar y económico constante. Y aquí llegamos a una idea que es demoledora. Llega un punto en que la plata de América, por muchísima que fuera, apenas daba para pagar las facturas. El coste de defender y administrar un territorio tan inmenso y con tantos enemigos era mayor que el coste de la conquista inicial. Y mientras toda la energía, todo el dinero y toda la atención se proyectan hacia afuera para mantener ese imperio, ¿qué está pasando dentro? Pues que el sistema empieza a crujir, las tensiones internas son cada vez más fuertes. Es como una espiral. Las guerras sin fin necesitan más y más dinero. ¿De dónde sale? Pues de subir los impuestos en la península, asfixiando a la población. ¿Y qué pasa cuando la gente no puede más? Que estallan rebeliones internas. Para colmo, en un intento desesperado por mantener la cohesión, se impone un control religioso férreo y se producen expulsiones, como la de los moriscos, que son un desastre humano y económico. Es una ironía tremenda, ¿verdad? El mismo esfuerzo titánico por mantenerlo todo unido y controlado por la fuerza es lo que lo va desgastando por dentro, poco a poco. Cada rebelión sofocada, cada impuesto recaudado, va erosionando las bases del propio sistema. Bien, llegamos a la conclusión. Y que quede algo muy claro. A pesar de todas estas grietas y tensiones que hemos visto, el siglo XVI es el cenit, la cima absoluta, el punto más alto de poder y extensión que jamás tuvo el Imperio Hispánico. Sin embargo, es justo en esa cima, en ese momento de máximo esplendor, cuando te das de bruces con una realidad casi universal en la historia. Y es que nada, absolutamente nada, puede crecer para siempre. El momento de máxima expansión es también el momento en que se empiezan a ver los límites del propio poder. Y cerramos con esta pregunta, que se queda en el aire. Si el siglo XVI fue la cumbre, el momento más deslumbrante, ¿no fue también, sin que casi nadie se diera cuenta en ese instante, el principio de la cuenta atrás? ¿El preciso momento en que comenzó el largo y lento camino del declive? Una paradoja que da mucho que pensar.